Gracias a Tony Álvarez por la información deportiva y me da mucho gusto que nos acompañe hoy en el estudio para platicar la doctora Guadalupe Sánchez Vélez, y es directora de Administración y Negocios en CETIS Universidad. Doctora, gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. Y vamos a hablar de un tema que, bueno, hoy nos despertamos prácticamente con él, aunque ya había amenazas previas, pero la declaración que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de una posible salida del Tratado de Libre Comercio. Primero que nada, analizar esta declaración, porque se tiene que analizar todo por partes. Primero que nada, el análisis mismo de la declaración que hace Trump. Sí, yo creo que pues ya nos estamos acostumbrando a estas declaraciones fuertes que ya hace el nuevo presidente de Estados Unidos, ya sea pues a través de su Twitter o a través de los medios de comunicación. Y realmente la nota fue en el sentido de comentar que iba a emitir una orden ejecutiva para salir inmediatamente del tratado. Analizando a profundidad el tema, pues se destaca que esto no va a ser así, es una declaración que más bien lo que está tratando de hacer es como acelerar el proceso de renegociación, porque es un tema que no es tan sencillo. Ciertamente el presidente de Estados Unidos, como otros presidentes, pueden tener cierto grado de autonomía en la toma de algunas decisiones, órdenes ejecutivas, que no tienen que pasar por el Congreso en este caso. Sin embargo, en este tema en particular, en el Tratado de Libre Comercio, realmente la medida apunta a eso, a acelerar este proceso de renegociación del tratado, tema que ha manejado desde que estaba en campaña, y es más bien como una táctica de, en esta negociación, pues generar temor, generar incertidumbre, generar inestabilidad, y que, bueno, ciertamente lo provocan los resultados en los mercados financieros. Sí, lo vimos el día de hoy, incluso el peso alcanzó, bueno, el dólar alcanzó, el peso bajó, increíblemente estuve en la mañana en el banco viendo, me impacté porque no habíamos visto al dólar ya en 19 y fracción, ¿no? Sí, así es. Sí, lo que pasa con el tipo de cambio es algo muy importante subrayar, que el tipo de cambio en nuestro país, bueno, se rige por la oferta, libre oferta y demanda de divisas. Sin embargo, algo muy interesante es que la mayor parte de las transacciones que existen entre el peso y el dólar se refieren más a operaciones en mercados internacionales, en el mercado de divisas, en un mercado especulativo, que a operaciones como resultado de comercio exterior o de inversión extranjera. Esto quiere decir que hay muchos inversionistas que tienen posiciones en nuestra moneda, porque cabe comentar que dentro de los países emergentes, la moneda que más se comercializa es el peso mexicano. De hecho, es una de las divisas que más se comercializa a nivel internacional, junto con el dólar, el yen, la libra, el euro. El peso mexicano es una moneda de gran comercialización en los mercados internacionales. Entonces, los inversionistas, al tener fuertes posiciones en la moneda, de pronto buscan estos espacios en donde hay cierta incertidumbre, porque esto puede generar especulación. La inversión en divisas es una inversión muy atractiva porque los movimientos del tipo de cambio en un día pueden generar ganancias extraordinarias, pero así como pueden generar ganancias, también pueden generar pérdidas. Entonces, en estas circunstancias en donde esta declaración en particular de Trump no significa que mañana Estados Unidos se va a salir del Tratado de Libre Comercio, sino que hay un proceso, sí genera esta situación de incertidumbre, y lo que pasa en el mercado de divisas es como lo que pasa en la bolsa. Cuando hay una inestabilidad, los especuladores aprovechan para tomar posiciones ventajosas, generar ganancias extraordinarias, y eso es lo que ha pasado el día de hoy en particular. ¿Qué ventajas deberíamos tener los mexicanos con este tipo de declaraciones? Digo, evidentemente no se va a dar la salida de Estados Unidos del TLC, pero ¿qué pudiéramos capitalizar en México? Yo creo que hay que aprender a dimensionar, por un lado, a este gobierno mediático, o sea, esta política mediática de Donald Trump, que está generando en las redes sociales, que está generando a través de su Twitter.
hay que aprender como a entender ese proceso con otros procesos que son más complejos y que toman tiempo y que pasan. Estamos hablando también de un país que tiene una estructura política sólida, en donde hay otros poderes de contrapeso, donde hay otros procesos. Entonces, como no irnos con la corriente de estas declaraciones, no asustarnos frente a estas declaraciones, sino ir más allá, decir, bueno, a partir de esta declaración, ¿qué sí es posible de lo que está diciendo? ¿Qué es parte de su estrategia mediática de generar pánico? Y en ese sentido, actuar de manera consistente y de manera racional. Hoy, bueno, paralelamente a esta noticia, había una noticia muy interesante respecto a que México finalmente ganó una demanda en el embargo atunero en cuanto al reconocimiento de la OMC de que se debe de recompensar a México por los años en los que hubo pérdidas debido a esta política restrictiva de Estados Unidos. Y esto pues es producto de que hay un marco legal, hay un trabajo, hay un procedimiento. Y en el caso del Tratado de Libre Comercio, que es un acuerdo regido por prácticas internacionales, pues igual, o sea, hay que, no podemos ponernos, como decimos, con Sansón a las patadas. Claro. Entonces, lo que debe hacer un país como México, que de hecho es una práctica de su política exterior, es ser consistente con la normatividad, con las prácticas internacionales, con los acuerdos que nosotros tenemos signados y a los que estamos comprometidos, y ese es el mejor camino para actuar y no dejar intimidarnos por estas declaraciones. Doctora Guadalupe Sánchez Vélez, directora de Administración y Negocios de CETIS, gracias por acompañarnos encantada. Hoy, y por supuesto la vamos a seguir invitando para que nos ilustre sobre estos temas económicos. Por supuesto que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a usted también, gracias a usted por acompañarnos este día en las noticias, lo esperamos mañana.